natural. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va todo? Buen domingo, bienvenidos. Qué placer estar haciendo Fuerza Natural en la 990. Qué placer estar juntos en Splendid. Siempre es lindo volver a encontrarnos, siempre es lindo tomarnos un ratito y acompañarlos en este mediodía. Todavía de vacaciones, muchos chicos, muchas familias, así que hay un movimiento distinto seguramente. Habrá gente que nos escucha en el auto. ¿Por qué no hoy yendo o volviendo, Gaby, en este día domingo? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá, 27 de julio, se nos va julio, un meme más que nos sacamos de encima. En agosto esos que tanto te gustan, esos memes de Julio Iglesias, ¿no? Y en el noticiero arrancamos, Julio, con el imitador de Julio Iglesias. ¿Podés creer? Haciendo todas. Que a vos te encanta. Me encanta, me divierte mucho. Sí, eso igual que cuando me dicen Feliz Día de la Mujer me pone muy contenta, es lo mismo, me encanta. Me encanta, pero bueno, dicho esto, Gaby, tenemos un programa, diría Fede López Feijó de colección, realmente gente súper interesante para conversar sobre distintos temas que hacen a la vida de todos finalmente y a la vida de una sociedad. Hay un tema que nos preocupa siempre y Gabriel puede hablar, digamos, con conocimiento de causa, más allá de las estadísticas de las organizaciones mundiales de salud y panamericanas de salud, que tiene que ver con la ausencia de trabajadores, la falta de trabajadores de salud en las Américas, pero más que nada, Gaby, con la distribución, ¿no? Ese es el gran tema. Tal cual. La distribución heterogénea de los trabajadores de la salud, ¿no? Y de las especialidades de los trabajadores de salud. Tema de nuestra editorial del día de hoy. Buenos Aires no es todo el país, es la excepción a todo. Bueno, vamos a hablar también, en relación con el tema de salud, de algo que se menciona muy poco y que está bastante desvirtuado en líneas generales porque está dentro de todo un tema que es muy complejo, que es la realidad de las personas que están privadas de su libertad, ¿sí? Lo cual genera obviamente a veces posiciones muy encontradas y divididas. Para muchos deben tener el castigo y tener condiciones que vayan acordes a esa situación de castigo por el delito que cometieron, y en realidad se trata de que cumplan una pena naturalmente por lo que hicieron, que ya están privados de su libertad, pero que dentro del sistema en el que están, que es el sistema carcelario, puedan rehabilitarse. Es decir, el preso tiene derechos, haya cometido el delito que cometió. Entonces, entre esos derechos que tiene, y esto no es una reivindicación de ningún, para ser muy clara con esto, de ninguna cuestión delictiva, ni justificar absolutamente nada. Digo, en un Estado de Derecho, todas las personas tienen derechos, aún las personas detenidas. Y entre los derechos también está el derecho a la salud. Si para los que estamos afuera, en libertad, es difícil muchas veces que se nos garantice esto, seguramente para los que están privados de ella, será muy complejo también. Por eso está Viviana Virriel, que es abogada penalista, especialista y magíster en Derecho Penal, docente de la UBA y defensora oficial. Con ella vamos a estar hablando de este tema y aprendiendo cosas. Así que te propongo que abramos juntos la cabeza para conocer cosas que a veces no están dentro de nuestro radar. Milva, vos sabés que una cosa que alguna vez se lo escuché decir a alguien, que realmente la cárcel o la reclusión, después se lo vamos a preguntar a Viviana, no es un castigo, es realmente para proteger al resto de la sociedad. O sea, pues la gente cree que es un castigo, ¿no? Como era en la época de la Inquisición o en la época de la Edad Media. O sea, la gente no va a la cárcel como castigo exclusivamente, o sea, es una pena, pero también para proteger al resto de la sociedad de esos delincuentes. No tiene más que ver con esa finalidad. Por eso no se lo puede hacer perder todo. Pierde algunos derechos, pero especialmente algunos derechos civiles, pero no los derechos humanos, ¿no es cierto? Por supuesto. Por eso empecé haciendo como esa disquisición a grosso modo de un tema que es mucho más complejo, desde luego, ¿no? Bien. Hablemos de tu lado B, Gaby. Sí, vos sabés que el título de hoy, vos decís, bueno, el lado B de la medicina, y el título es, mira, vamos por un lado bastante similar, el crimen casi perfecto. Vos sabés que siempre la literatura, ¿no?, soñó con el crimen perfecto. Bueno, el crimen casi perfecto, que tiene que ver con el nacimiento de una especialidad médica, Milva. Muy bien, es uno de los temas que siempre aparte lo haces medio misterioso, claro, vos, a la cuestión, sí. Quiero decir que no lo sabés ni vos ni Federico cuál es el tema. Por eso te digo, me dejas así como en un suspenso, que no sé, el crimen casi perfecto. Claro. Temas de hoy va a estar acompañándonos, con la S, con las olas de calor en distintas ciudades europeas y con los microplásticos
en bagres costeros patagónicos. Terrible. Te vas a sorprender y muchísimo. Bien, y una columna de nuestra querida María Isabel Iñigo, Gaby. Sí, claro, nuestra amiga Iñigo Petralanda, abogada bioeticista y especialista en políticas sanitarias, y que nos va a hablar de un tema muy interesante que es la relación entre la inteligencia artificial y la salud, Milva. Temazo, Sí. temazo absolutamente. Sí. Bien, bueno, a ver, hablábamos hace un ratito, y Gaby de esto me va a ayudar seguramente Dale. aportando mucha información, de un informe que dio a conocer hace poquito la Organización Panamericana de la Salud, donde el título es La fuerza de trabajo en salud en las Américas, datos e indicadores regionales. ¿Y qué está diciendo en líneas generales? Que 14 de los 39 países de la región no cuentan con suficiente personal de salud para atender a su población. Y de no tomarse medidas para 2030, o sea, dentro de muy poquito, el déficit podría oscilar entre 600.000 y 2 millones de trabajadores. Esto incluye a todo al ámbito de la salud, médicos, enfermeras, parteras y especialidades, o sea, profesionales que son especialistas en cuestiones que son esenciales para la atención de la salud. Hay una densidad actualmente promedio de 66.57 trabajadores de salud por cada 10.000 habitantes. Esto está por encima del umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es 44,5. Claro, y vamos a decir entonces, ¿cuál es el problema? Claro. El problema es la desigualdad, las grandes desigualdades que existen, que tienen que ver con la densidad y el acceso finalmente a los profesionales médicos, a la salud y a las especialidades. En Haití la densidad es de apenas 6,38, están 10 veces más abajo de lo que es el promedio. En Honduras es 7,13, mientras que en Cuba y en Estados Unidos la cifra supera los 130 por cada 10.000 habitantes. Entonces lo que estamos hablando, Gaby, como vos decías recién, es la desigualdad en la distribución y en el acceso. Y en nuestro ¿Nos pasa en nuestro país? Por supuesto, en nuestro país también, fíjate que el 80% de la población se concentran en 4 ciudades, ¿no? Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Córdoba. Córdoba y Rosario sería. Pero el resto del país tiene una densidad muy baja. Tenemos una superficie muy extensa con una densidad muy baja. Si bien la densidad de todo el país está alrededor de los 14, 15 habitantes, estoy hablando ahora, por kilómetro cuadrado, la densidad de cada una de las provincias se diluye y es muy inequitativa. Bueno, con los profesionales de salud pasa exactamente lo mismo. O sea, están todos concentrados en estas mismas 4 ciudades. Entonces tenemos grandes extensiones de territorio que no está cubierta por la mínima esencial presencia de trabajadores sanitarios, Milva. Por ahí, o posiblemente en nuestro país, la cuestión geográfica. La forma de nuestro país, la extensión, sea una de las razones de esta desigualdad, pero también en líneas generales hay falta de formación, hay condiciones laborales muy precarias, hay gente que se va a otro lado porque le conviene laburar en otro lado. Todo esto hace que la distribución sea realmente muy, pero muy desigual. Por ejemplo, enfermería, que predominantemente sigue siendo femenina, casi el 90% son mujeres, representa una densidad que varía considerablemente, desde 131,5 trabajadores por cada 10.000 habitantes en Estados Unidos, mientras que en Haití solamente hay 3,84, o sea, es brutal la diferencia que hay. Solo 14 países reportaron datos sobre psicólogos, por ejemplo, que también no son médicos los psicólogos, en líneas generales son licenciados en psicología, pero están dentro del área de la salud. Argentina lidera en la región con un 17,98 por cada 10.000 habitantes. Siempre se dice que Argentina se psicoanaliza mucho, ¿no? Sí. Bueno, y hemos exportado psicólogos a España, a Europa, durante muchos años, ¿eh? Uh-huh. Y otra cosa que te quería decir... Sí, la edad también es otro punto. Exactamente, dale, seguí. Nada, esto, Gaby, que la edad es un factor también porque la mayor parte del personal de salud se concentra entre los 35 y 44 años, lo que sugiere una fuerza laboral relativamente joven, pero no obstante, en países como Estados Unidos y Guatemala, casi el 55% de los médicos supera los 55 años, lo que habla de la necesidad de formar nuevas generaciones, o sea, no están viniendo en ese caso los profesionales o el recambio profesional, como se dice. Bueno, a ver, es un tema súper delicado, querido Gaby, y vos tenés el cierre. No, a ver, nosotros tenemos un problema tanto a nivel de enfermería, donde si bien tenemos un número
considerable de enfermeras o de personal de enfermería, la mayor parte no son universitarias, son auxiliares de enfermería. O sea, nos está faltando personal calificado en la enfermería. Y respecto de que hay algo que lo dijimos ahí un poco al pasar, que tiene que ver con la migración. Cuando las oportunidades laborales son más importantes en los países limítrofes, el profesional, digamos, especializado, estoy hablando de ciertas especialidades médicas, migra hacia países limítrofes. Esto le pasó mucho al litoral de muchos médicos que iban a trabajar con mejores condiciones laborales al Brasil, y nos está empezando a faltar ese segmento intermedio de profesionales que es el que te va a marcar también en el futuro. O sea, es un problema serio que hay que manejarlo de manera nacional, pero también de manera regional, Milva. Te lo dijo el doctor Gabriel Barbagallo. Mi nombre es Milva Castellini. No nos presentamos hoy cuando comenzamos Fuerza Natural. Ya nos conocen. Y ya nos reconocen. Somos re famosos. Terrible. Fede López Feijó, nuestro productor general. Está Lucas Novoa en la puesta en marcha del aire de la radio. Y esto es Bienvenidos, Fuerza Natural. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformar. Milva Castellini. Gabriel Barbagallo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Hace un ratito cuando comenzábamos el programa te anticipábamos un tema que es realmente muy complejo, que es muy difícil abordarlo en una sola entrevista, pero vamos a tratar de poder escuchar y abrir los oídos lo que más podamos para referirnos a un tema que se habla muy poquito, que tiene que ver con la salud de las personas privadas de su libertad. ¿Qué pasa con ese derecho? Que es el derecho a la atención médica. ¿Quién garantiza ese acceso? ¿Y qué sucede cuando el encierro profundiza problemas de salud física y mental? Partamos de la base, para bajar prejuicios y poner cada cosa en su lugar. Quien está detenido está cumpliendo una condena por un delito que cometió, que seguramente tendrá una gravedad y ha generado un daño muy grande a la sociedad. El objetivo, la idea es que en ese espacio de encierro, de detención, pueda recuperarse, pueda regenerarse, pueda, tomar conciencia de lo que cometió y salir mucho mejor, para volver a reinsertarse y no reincidir. Lamentablemente no suele suceder eso en muchos casos porque el sistema realmente no los trata bien. Y los presos, aún en su condición de limitados de su libertad, tienen derechos, absolutamente, entre ellos a la salud. Dicho esto, la saludamos ahora sí a Viviana Virriel, que seguramente lo puede explicar muchísimo mejor que yo, que es abogada penalista, especialista y magíster en Derecho Penal, docente en la UBA, defensora oficial, y escribió muchísimo sobre esto. Y hay un libro, Las finalidades sin fin y las determinaciones indeterminadas de la pena, que es un título que realmente habla de muchas cosas. Viviana, placer enorme, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. El gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, voy desde lo más básico. Generalmente uno ve que las condiciones de reclusión no son las mejores para las personas privadas de su libertad, para los presos. En materia de salud, ¿cómo estamos en Argentina en el servicio penitenciario? ¿Hay alguien que garantice ese derecho? ¿Reciben la atención médica y de salud general, integral que necesita una persona? Bueno, es una respuesta que quizá hay que abordarla desde dos planos. Desde el plano de lo que se establece, y la Argentina en ese sentido está en la vanguardia, que es el plano normativo, ¿verdad? Las leyes que receptan ese derecho. En ese sentido, la Argentina está muy bien. Nosotros tenemos un buen abanico normativo, nacional, internacional, provincial, que recepta en muy buenos términos, es muy progresista en función de reconocer con toda su amplitud este derecho como todos los demás que tienen las personas privadas de la libertad. Y otro plano es el que la realidad permite, por toda la situación que implica, ¿no? Presupuesto, recurso humano, superpoblación, infraestructura. Nosotros estamos actualmente en un momento quizá el más crítico en los últimos años en superpoblación carcelaria, donde las cárceles claramente no pueden contener la cantidad de personas privadas de la libertad, y esto ha desbordado en que las personas estén detenidas
en alcaidías, de comisarías, por ejemplo, el ámbito que más conozco es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde yo me desempeño, y los números hablan por sí solos, con un desborde muy por sobre lo que las normas permitirían, ¿verdad? Viviana, te hago una pregunta, te lo pregunto como médico, o sea, cuando una persona, un convicto, vamos a hablar de las cárceles, olvidémonos por un rato el tema de las comisarías y las alcaidías, pero cuando un convicto necesita atención médica hoy, ¿cuál es el procedimiento permitido, digamos, para que esa persona tenga la atención médica que se merece? Bueno, el procedimiento es dos. Si es algo sencillo, en el servicio, dentro del servicio penitenciario, en los centros de alojamiento. En la cárcel, digamos. En la cárcel, para que se entienda. Sí, se resuelve en la cárcel común y corriente, se resuelve hay médicos en la unidad para cosas sencillas, dolores de cabeza, cosas sencillas que se resuelven con esas sencillas también, ¿no? Una medicación también básica, no tienen en la mayoría de los casos instrumental como para realizar placas, todo eso ya no lo pueden abordar. Es una consulta médica. Una consulta clínica médica. Perdón, ¿la atención médica es 24 horas o tienen un horario que van los médicos? No, salvo alguna... No tienen un horario, que es el horario diurno. No, tienen una guardia, sí, que no siempre funciona como debiera, pero que, alguna situación de un herido de arma blanca, que es algo habitual en las cárceles, lo pueden resolver. Bien. Tienen algo elemental, muy, muy rudimentario, para resolver esa cuestión. Una sala de primeros auxilios. Exacto, bien. Exactamente. Y cuando cuando no se puede resolver con ese médico que está, ¿cómo sigue? El hospital. ¿Y cómo es el procedimiento? El procedimiento es, la persona detenida lo solicita, o lo hace a través de su defensor, que le tiene que pedir al juez, y el juez ordena al servicio penitenciario, o a veces lo hacen lo que ellos llaman, desde su propia jerga, digamos, pedir audiencia. Pedir audiencia interna significa pedirle al servicio de salud del servicio penitenciario que le permita acceder a un médico. A veces lo instrumenta el servicio penitenciario con aviso al juez, y más de las veces se contacta a través de la defensa. Es la defensa que le pide al juez y el juez ordena al SPF que lo lleve a un hospital público. ¿Qué es el SPF? El Servicio Penitenciario Federal. Quería preguntarte, cuando entendemos la salud como algo integral, recién hablábamos de las emergencias, de los primeros auxilios, ¿qué pasa con la salud mental de las personas que están detenidas, digamos? ¿Cómo se aborda este tema y cómo estamos en este sentido respecto del resto del mundo? Bueno, ahí también tengo que hacer una escinción, ¿verdad? Una división. Una cosa es una persona con un estado de salud mental de alteración, promiscua de sus facultades, y una alteración muy grande, porque eso técnicamente queda por fuera de el servicio penitenciario e incluso de la jurisdicción, porque una persona que está muy alterada está por fuera de poder ser juzgada, y muchísimo menos condenada o penada, ¿no? Es el famoso o conocido inimputable. Sí. Bueno, entonces esa persona está por fuera del régimen, ¿no? Ahora, otra cuestión que quizás a la que vas, Milva, es a cómo afecta el encierro a la salud mental, ¿no? Que es otra clase de alteración, quizá como incluso sobreviniente o disparador, como efecto de esta restricción en la libertad que puede haber tenido la persona. Bueno, ahí es múltiple la afectación, y por supuesto que, como todo en la vida, la posición de base de la que parte ese sujeto determina, ¿no? Ahí realmente hay de todo. Hay personas que no pueden, no lo resisten, y hay otros que van pudiendo, incluso más de lo que ellos mismos consideran o confían en ellos mismos. Me ha pasado en lo personal, porque soy defensora penal, en muchas oportunidades tener que asistir a una persona que, no resultó el mejor de los escenarios para él, y resulta con una condena y se ve privado por la libertad por primera vez, digamos, y esto es muy duro cuando una persona ingresa al servicio penitenciario por primera vez, y esas primeras visitas que quizás yo tengo con él, son muy complicadas, donde realmente considera que no lo va a poder resistir, y luego encuentra un dispositivo, se va adaptando. Si tiene la suerte en la actualidad de estar bajo el dispositivo de progresividad, digamos, que marca la ley, en un servicio penitenciario, en una cárcel,
es una suerte en la actualidad porque eso le permite también... ¿Cómo sería la progresividad? O sea, ¿va de a poco incorporándose al servicio carcelario? No, la progresividad es en función de su estancia. Digamos, ingresa y va atravesando, porque la ley 24660 es la que determina ese camino, cómo tiene que ser. Hay un periodo de adaptación, otro periodo de tratamiento, otro periodo de ya predisponerlo en un régimen de semilibertad para finalmente, estoy hablando de los condenados, para finalmente acceder a la libertad y que esto no sea de sopetón. No, está bien, es el camino de salida, estábamos hablando. Por eso, yo pensé que era una progresión de ingreso, ¿no? Bueno, también hay de ingreso porque cuando ingresan, en la realidad quedan en lo que se llama el módulo de ingresos. Claro. Y luego van pasando a los distintos módulos que también tienen sus categorías. Digo, los módulos de las personas que estudian, los módulos de las personas que tienen mejor conducta, los que tienen peor conducta. Van haciendo una selectividad, un agrupamiento de personas, bueno, conforme estos estándares, ¿no? Me pregunto, Viviana, ¿qué pasa cuando, digamos, con los contagios? Me refiero, no sé, ¿viste? Cuando en el colegio los chicos se enferma uno y se enferma todo el curso o todo el grado porque están en ambientes cerrados, porque están en contactos muy cerca. ¿Qué pasa eso y cómo se puede prevenir si es que eso sucede, digamos, o se enferma uno y sabes que van a caer todos? Bueno, cuando la situación de infecto contagiosa es muy, muy, muy grave, el Hospital Muñiz tiene previsto una parte... Tiene una unidad, claro. Exactamente, una unidad para aquellos internos, condenados o procesados, porque esto quizá me parece muy importante resaltar que no toda persona presa es una persona condenada. No. Y esto sí es importante. Está en prisión preventiva, ¿no? Claro, porque el estado de inocencia ahí todavía está vigente. Claro. Y bueno, es una persona que igual está ya atravesando en idénticas situaciones en la actualidad. Aclaremos que la persona que está en prisión preventiva es cuando se sospecha que puede fugarse o puede, digamos, ser peligroso para la sociedad. Por eso espera la condena, pero en situación de carcelaria, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad los parámetros para eso son incluso menores que si es peligroso para la sociedad. El estándar es, bueno, si puede, los que llaman riesgos procesales, entorpecer el proceso o fugarse. Es lo que ya habilita en principio, o por supuesto lo evalúa el juez con la debida defensa. No deja de ser una pelea entre dos abogados igual. Es una pelea entre dos abogados y bueno, y a veces, hay muchísimos presos en prisión preventiva que resuelven su situación con una absolución, por ejemplo, ¿no? Donde el Estado los juzga y resultan inocentes. Esto pasa. Perdón, te interrumpí con la pregunta que te había hecho Milo. No, decía que si es de infecto contagiosa muy grave, bueno, está previsto el Muñiz, que honestamente funciona, yo diría que bien, al menos hay un lugar apartado, tienen un servicio de salud público, pero que honestamente no está por debajo que el resto de la sociedad, a esto me refiero. Y bueno, después también se dan, por supuesto, casos no detectados a tiempo, hay pabellones que ingresan, por supuesto, en una suerte de cuarentena. Bueno, en el momento del COVID fue un caso paradigmático porque se cerraron las cárceles para adentro y para afuera, ¿no? Entonces, en un primer momento, el lugar donde menos había COVID eran las cárceles porque no permitieron las personas que iban ingresando en todo ese periodo. Fue una burbuja en un primer momento. Exacto. Así fue, tampoco las visitas, bueno, ¿no? Estábamos todos en cuarentena. Obvio. Entonces la cárcel se mantuvo, diría que mucho mejor que el resto de la sociedad. Después, bueno, nada, como nos pasó a todos, ¿no? Los contagios y esto se popularizó y es más difícil sostener un estado de salud en una cárcel. ¿Cuán importante fue la libertad de convictos? Viste que fue casi un escándalo público, con grieta en el medio. Esto de la libertad a los convictos solo por cuestión sanitaria. ¿Fue realmente así? Hubieron casos, pero no fue si se me permite la expresión coloquial, a tontas y a locas. Sí. La verdad que fueron casos en los que a mí me tocó incluso participar, o los que llegaron a mi conocimiento. A veces la justicia realmente, o el servicio de justicia, es muy vapuleado, ¿no? Es realmente a veces denostado. Pero hay muchos aspectos en la justicia, y hay mucho más que la justicia federal, que es un fuero muchísimo más peculiar, si se quiere, ¿no? El grueso de los detenidos son
pasibles de delitos de los llamados criminales, es decir, robos tentados, quizá narcotráfico a muy baja escala, el conocido narcomenudeo. Eso es lo que más genera la población carcelaria, ¿no? Entonces se evalúan casos muy concretos, situaciones que se fueron dando libertades también domiciliarias, donde ciertamente creo que le sirve a todos, también le sirve a la sociedad, que quizá una persona pueda resguardar su salud, no contagiar a otro y estar, si tiene una condena, va a estar purgándola, es decir, claro, a nadie se lo indultó por una cuestión. No, está claro. Sí. ¿No? Está Entonces, claro. Viviana, tenemos que hacer una pausa. Si querés, sería para nosotros muy grato que te quedes. No te despedimos todavía. A ver si podemos conversar algunas cuestiones más con vos que también podemos compartir. Hacemos una pausita, Gaby, ¿te parece? Dale, y recordá que este reportaje, como todos los nuestros, siempre quedan en YouTube para siempre, en @Fuerza Natural Radio, como todos los anteriores. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transforma. Milva Castellini. Gabriel Barbagallo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagallo, ahí me salió el doctor Gabriel Barbagallo, ¿te gusta? Sí, Castellini. Y de su lado hoy con un título enigmático, El crimen casi perfecto, así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Tal cual, el crimen casi perfecto, porque vos sabés que el crimen perfecto tiene distintos formatos según el momento de la historia que estemos observando, ya que todos los métodos criminales sofisticados y difíciles de hallar son superados permanentemente por los distintos avances de las ciencias aplicadas a la práctica forense. La historia que quiero contarles hoy se relaciona con una de las especialidades del conocimiento médico más utilizada en la resolución de muchos asesinatos. Hablo de la toxicología. Y de allí a quien es considerado el padre de la toxicología, un médico menorquín llamado Mathieu Orfila. Y para eso vamos a conocer la historia de Marie Fortune Chapelle de Lafarge y los acontecimientos que rodearon a la muerte de su esposo, Charles Lafarge, ocurrida en la Francia de 1840, y que aún sigue sin esclarecerse del todo. Marie Chapelle fue una niña de buena formación que debió vivir con su tía debido a la muerte prematura de sus padres. A los 23 años conoció a Charles Lafarge mediante una cita a través de una agencia matrimonial, cuando éste la sedujo prometiéndole una vida de lujos y placeres, pero solo contaba con deudas y un castillo sucio y maloliente. Días después del casamiento, Marie se encerró en su habitación e imploró a su marido que la liberara del matrimonio. Lafarge acordó hacer algunas concesiones, exceptuando la separación, y prometió no ejercer sus derechos maritales hasta restaurar la propiedad a su estado original. La relación aparentó mejorar en las siguientes semanas, pero la situación cambió cuando Lafarge comenzó a sufrir síntomas que fueron interpretados por los médicos de aquella época como cólera, que era el mal que azotaba a Europa en la década de 1830. Pese a los cuidados instaurados y el cumplimiento del tratamiento médico instituido, Lafarge falleció en enero de 1840 en medio de las sospechas de su familia, de la familia de él, o sea, que consideraban que había sido envenenado con arsénico por su esposa mediante un pastel enviado en los días previos al comienzo de la enfermedad y a la aparición de algunos cristales de arsénico repartidos por el castillo. Pero hasta allí nadie podía demostrar la relación causa y efecto
que había entre el arsénico encontrado y la muerte de Charles. Acá aparece en escena Mateu Orfila, un médico nacido en Menorca, formado en Valencia, donde aprendió los secretos de la química y que alcanzó renombre en París. El juez necesitaba saber si Charles Lafarge había sido envenenado o no, y para eso Orfila debía encontrar arsénico en los restos del fallecido. Estos restos incluían parte del estómago, del hígado, el intestino, el corazón y el muslo de Charles Lafarge, además de tierra tomada alrededor de su tumba. Para saber si había o no arsénico, Orfila usó el método de Marsh para determinar si había arsénico en el cuerpo del muerto. Y tras varios experimentos, el experto menorquín llegó a la conclusión de que existía arsénico realmente en todo el cuerpo de Lafarge, una prueba que pocos habían usado hasta ese momento. Además aseguró que el arsénico no procedía ni de las sustancias usadas en el experimento, ni de la tierra cercana al ataúd, ni de otras posibles fuentes. El arsénico había sido suministrado a Charles Lafarge desde afuera. Orfila dijo de manera indubitable: Charles fue envenenado. Marie Lafarge fue condenada a cadena perpetua, pero se le permitió salir de la cárcel, justo lo que hablábamos, en junio de 1852, cuando enfermó de tuberculosis y falleció poco tiempo después. El caso Lafarge dividió a la opinión pública entre defensores y detractores de Marie, y se formó una grieta apoyada en creencias y preferencias que nunca pudo cerrarse hasta hoy, pese a las evidencias presentadas científicamente por Mateu Orfila, el padre de la toxicología. Una historia increíble de un crimen casi perfecto que usted merece conocer. Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, de 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Era casi una novela lo tuyo. ¿Viste? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, aparte los nombres, todo parecía de película. Charles Lafarge, ¿viste? Uno sí, se lo imaginaba, ¿no? En ese castillo todo abandonado, y le habían grupido a la pobre Marie, y Marie se vengó. Se vengó Marie, ¿viste? Lo narraste con mucha imagen, digamos, sí, en las palabras que usaste. Porque así fue como lo aprendí, ¿no? Realmente hay lindas fuentes de todo esto, la verdad que interesante. Y es el día de hoy que tampoco, ¿viste? No está muy claro si lo asesinó o no, pero las evidencias la condenaron, amiga. Bueno, entramos en temas de hoy hablando de algo que nos preocupa muchísimo, y es la presencia de microplásticos en peces de un estuario en Río Negro y en Bahía San Blas. Hay un estudio que hizo la Universidad de Río Negro y que reveló importantes cantidad de contaminación por microplásticos en el bagre costero patagónico, que es una especie común en aguas del Atlántico Sur. Esta investigación se enfocó en 2 sectores del norte de la Patagonia Argentina, como te decía, en el estuario de Río Negro y en Bahía San Blas, 2 zonas de alta biodiversidad que también están expuestas a distintas actividades humanas. Los resultados indican que el 93% de los ejemplares analizados, casi todos, presentaron microplásticos en su sistema digestivo. La mayoría de estas partículas eran fibras plásticas de entre 0,5 y 1,5 milímetros, y se identificaron distintos tipos de polímeros: PET, polipropileno, mezclas de algodón con poliamida, resinas y celulosa. Las posibles fuentes de contaminación varían según la zona. En el estuario de Río Negro, los microplásticos provendrían principalmente de efluentes urbanos no tratados. En Bahía San Blas, en cambio, estarían relacionados en gran medida con residuos de la línea de pesca. Sí, y nos vamos por otro tema que tiene que ver con la ola de calor en las ciudades europeas. Mi hija, que vive en Europa, dice que se están cocinando. Me imagino, claro. Un nuevo estudio del grupo World Weather Attribution reveló que el cambio climático fue responsable de triplicar el número de muertes durante la ola de calor que azotó Europa entre el 23 de junio y el 2 de julio del presente año. Según el informe, al menos 2.300 personas fallecieron a causa de las temperaturas extremas registradas en más de una decena de ciudades europeas.
De ese total, los investigadores estiman que aproximadamente 1.500 muertes están directamente relacionadas con la crisis climática inducida por la actividad humana. Una más, otro más, ¿no? Entre las ciudades más afectadas se encuentran Milán, 499 muertes, 317 de ellas atribuidas al cambio climático. Londres, 273 muertes, con 171 vinculadas directamente. Y luego vienen París, Barcelona, Madrid, Roma, que también reportaron un aumento de la mortalidad por calor. Las personas mayores de 65 años fueron las más vulnerables, representando el 88% de las víctimas, amiga. Qué terrible, ¿eh? Sí, claro, porque aparte, viste, vamos de un extremo al otro. Cuando estábamos en plena ola polar, claro, en gran parte del país, hace algunas semanas atrás, en Europa estaban con picos de 40 grados, digamos. Es como que, viste, el planeta castiga en los extremos. Es realmente muy muy grave, muy preocupante lo que nos pasa con el clima. Y aparte no tiene techo, Gaby, lamentablemente no sé hasta dónde va a ir esta situación. Sí, estamos hablando del continente, si se quiere, más con más desarrollo humano, ¿no? Que es como es Europa. O sea, acá no pasa por un tema de mayor o menor, de pobreza o no pobreza. Es el clima está arriba de todo, de los ricos y de los pobres, ¿no? Y digamos, en líneas generales castiga a todos por igual, más allá de los recursos materiales que cada uno tenga para solventarlo. Cuando el sistema no resiste, se corta la luz, se corta para todo el mundo, o cuando el gas se corta, o se inunda, claro. O se inunda, o se quema, o hay sequía, no distingue ninguna condición. Te hago una pregunta a vos como profesional de la locución, no de la locución, sino del periodismo. Hoy me noto que estoy más furciero. ¿Tiene que ver con la humedad? ¿Es verdad que la humedad hace furciar más? No, eso no lo sé, Gaby. ¿Por qué con la humedad? ¿Qué relación puede haber? No sé, alguna vez lo escuché que decía que los días húmedos, los periodistas, los que hablan en tele, estoy tratando de echarle la culpa a algo, básicamente. Nunca escuché eso. Yo lo que sí sé que los días que entro a bucear, voy trastabillando como cuando te empezás y no salgo nunca más de eso. Muchas veces en lo personal tiene que ver con el acelere o con un día de mayor cansancio, donde te cuesta más digamos, modular correctamente, encontrar la palabra adecuada, respirar bien, qué sé yo. Pero de la humedad me sorprendiste. Bueno, ¿viste? Nunca escuché eso. Bueno, vamos a una pausa y lo seguimos discutiendo fuera del aire, dale. No. Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagallo, de 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, un gran placer saludarte, María Isabel Íñigo Petralanda, abogada, bioeticista y especialista en política sanitaria. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, María? ¿Cómo están, Gabriel? ¿Cómo anda la audiencia? Bien, muy bien, con ganas de escucharte. Porque aparte la temática es interesante, tiene que ver con la inteligencia artificial de la que estamos hablando todos todo el tiempo, entre la sorpresa y el espanto. Y su vínculo con la salud. Totalmente. Sí, es un tema interesante, actual, al cual conviene darle también, Milva, un valor relativo, ¿no? Porque en salud en concreto las soluciones de inteligencia artificial tienen que probar justamente que vienen a resolver algo que no existía. Como eso, en definitiva, una capacidad de cómputo, de procesar datos, tenés que verificar cómo ese proceso que estoy simplificando mucho, pero los efectos de que la audiencia pueda entrar en el mismo valor que mi cabeza en este momento trata de sugerir. Tenés que evaluar que esa herramienta que vos estás generando, porque siempre la genera un humano que elige ciertos grupos de datos, que los llamamos datasets, los agrupamos y nos hacemos una pregunta como la que se hace cualquier investigador. Entonces, en lo concreto, le pedimos a ese algoritmo que procese una información que va a estar totalmente tuneada por nosotros, que es lo que le llamamos el sesgo algorítmico. De ahí a que esa inteligencia artificial sea segura, es decir, que no te cause un daño, que es la máxima que tenemos en salud, que es la industria más regulada que existe, junto con la de aviación y energía atómica.
tenés que probar un algo más, te piden algo más, que no es solamente que no te mate, que no sea cicuta, te pide que sea mejor a lo existente, Milva, Gabriel, sí. Te piden eso, y eso no es tan fácil de conseguir. Entonces, por eso hablamos de una valoración relativa con respecto a ciertas soluciones que vienen a dar respuesta a algún algoritmo de, digamos, para predecir patologías, pero que siempre requieren ser supervisados por un profesional, porque son justamente indicaciones que son dependientes de este control humano. Entonces es siempre una herramienta que te asiste. Pero como si esto fuera poco ya el drama, tenés que sumarle cómo lo integro a la lana que tengo para tejer. Entonces no es para todos, es para aquellos que puedan, países que tengan arquitecturas digitales, que puedan receptar este tipo de productos y que tengan capacidad de entrenar a sus fuerzas de trabajo para aceptarlos, integrarlos, que mayormente, por no decirte todas, son aportes del sector privado. Entonces, ¿cómo vos haces con un sector público para interactuar con este sector privado para que integre esas soluciones? Que siempre son diagnósticas. Claro. Isabel, te hago una pregunta. Vos sabés que hoy tenemos como invitada a una abogada penalista, a Viviana Virriel, Viviana. que nos habló sobre la salud en las unidades penitenciarias, ¿no? Te hago una pregunta, ¿tenés idea que haya algún tipo de desarrollo de inteligencia artificial para atender a las personas en comunidades cerradas, particularmente los servicios penitenciarios? Mira, en concreto programas federales no existen. Existen programas piloto, por ejemplo, alguna provincia como la de Jujuy, conseguís a alguien del sector privado que tenga un dermatoscopio integrable, una solución API que te puede procesar ese dato y detectar alguna imagen con alguna patología, pero fíjate, en el grado de prevalencias de enfermedades y de riesgos, si bien el cáncer de piel es sumamente importante, no pareciera ser el más importante de todos a la hora de elegir en qué invierte el presupuesto del sistema penitenciario a la hora de garantizar a las personas que están privadas de su libertad ciertos mecanismos de protección. Isabel, permíteme que le aclare a la gente que ese es un mecanismo que permite con la imagen de una lesión de piel determinar qué grado de malignidad o qué probabilidad de malignidad tiene esa lesión, ¿no? Dale, avanti. Exactamente, lee imagen de computadora y Exacto. siempre tenés uno que está entrenando y cargando patología, que es justamente el médico dermatólogo que conoce y va entrenando ese algoritmo. Ya te digo, respondiendo a una pregunta en concreto, no tenés programas federales, que sería lo ideal, porque vos sabés que el tema presupuestario también los sistemas penitenciarios provinciales se reservan esa capacidad de la compra pública de esas contrataciones que hacen con respecto a estos servicios. Normalmente entran como pilotos gratuitos donde, como parte del interés de quien tiene una herramienta digital, es que pasen por su pipa como si fuera un ducto de gas todos los datos, porque es la única manera que tenés para validar si tu herramienta funciona o no funciona. Entonces, en lo concreto, ofreces toda esa arquitectura integrada a donde hay una historia clínica o un paciente concreto, porque vos tenés que tener una realidad para probar la inteligencia artificial, y tiene que existir esa persona privada de su libertad, en una N, en un número interesante, como para que el algoritmo te arroje un valor metodológicamente aceptable. Ponele. Es una regla de la ciencia encastrada en un celular, para que la gente lo entienda, y que tiene cierto grado de automatización, no es completo, y no hay programas federales. Viviana, tu opinión al respecto como abogada penalista, ¿cómo lo ves esta posibilidad? Bueno, la verdad es que me acabo de enterar a través acá de colegas, son abogadas. De la colega, por supuesto. No estaba al tanto de esta situación de Jujuy, me parece muy interesante. Y en lo personal, bueno, voy a hacer una opinión un poco improvisada porque surge de lo que estoy escuchando ahora. A ver, me parece muy interesante en términos también de celeridad, de economía, de bienestar para el imputado o el procesado que está en definitiva próximo a necesitar algo de salud, pero también me pregunto, y ahí estaría un poco el mayor punto, en las herramientas. Ha sido muy clara en esto de que se requiere cierta tecnología que es costosa, que no es tan fácil acceso, y lo digo muy sencillo, hoy por hoy para hacer una videoconferencia con alguien que está en una cárcel, que también es una forma que después de la pandemia ahorró muchos traslados. Me tocó la fibra más íntima, Isabel, dale, seguí. La verdad que ahorró muchos traslados de idas, de vueltas de imputados, pero lo cierto es que más de las veces
o muchas veces nomás, no son muy exitosas porque la tecnología que tienen en la cárcel es malísima, no se escucha, no se ve, no se conecta desde el internet hasta el dispositivo. Entonces, dando ese salto, me parece que, ¿por qué no? Vos sabés, Isabel, que vos me conocías de aquella época, que bueno, y Milva también, que el tema de telemedicina es algo que habíamos empezado antes de la pandemia en una empresa que yo trabajaba, y uno de los proyectos que teníamos a desarrollar, calculo que cuando iba como invitado de Salud en todas las políticas, te lo habré comentado, Milva, seguramente, uno era el de poner, por ejemplo, en los cruceros, otra era el de poner en los aviones, porque viste que siempre los aviones a los médicos nos toca atender a la gente, y otro eran las unidades carcelarias. Realmente en Mendoza hay una unidad dermatológica, justo con el mismo ejemplo que dabas vos, Isabel, sí. Y me parece que se podían ahorrar no todas las salidas de los reclusos a atenderse, pero quizá el 20% podían atenderse a distancia. Yo les comprometo, porque ya ahora no vamos a tener mucho tiempo, pero a las 2 a que este tema lo retomemos, Milva, si te parece. Sí, absolutamente, porque aparte me parece que acerca, permanentemente acerca, facilita, iguala, así que es un tema para retomar sin dudas. Les agradecemos mucho a las dos, María Isabel, siempre nos estás acompañando, por supuesto, es un gran placer. María Isabel Íñigo Petralanda, abogada, bioticista y especialista en políticas sanitarias. Y hoy Viviana Virriel, que es abogada, penalista, especialista en magíster en Derecho Penal, docente de la UBA, defensora oficial. Dos mujeres enormes, qué placer tenerlas en el programa, la verdad que me encanta. Hoy no hicimos mujeres imprescindibles, pero las teníamos acá. Las tuvimos hoy, así que es un gran placer. Gracias a ambas. María Isabel, hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias por el encuentro y a la colega también. Un abrazo fuerte. Gracias, Gabriel, Milva. Un beso. Beso enorme. Viviana, gracias por todo lo que nos aportaste desde el comienzo del programa, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por la participación y la escucha. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. ¿Nos tenemos que ir yendo, Gaby? A ver, déjame escuchar. Sí, nos tenemos que ir yendo. Bueno, sí, vamos a despedirnos, vamos a decir que todos los reportajes, las notas, las columnas quedan en YouTube en @Fuerza Natural Radio, que nos acompañó en la operación técnica Lucas Novoa, como siempre, Federico López Feijón en la producción ejecutiva. Estamos acá en Radio Splendid, en la AM 990, como todos los domingos a las 12, con mi amiga, que se llama... ¿Cómo se llama? Milva Castellini. Ah, muy bien, que te salió tan dulce. Muy bien. Sí. Viste que había arrancado ahí arriba y terminamos con una dulzura. Bueno, buen provecho a la gente que se va a comer hasta ahora. Feliz mediodía. Mi nombre es Gabriel Barbagalo y con mi amiga Milva Castellini los esperamos la semana que viene al mediodía, como siempre, en AM 990, amiga. Gracias por acompañarnos a todos. Buen fin de semana. Nos encanta hacer Fuerza Natural. Acá estaremos el próximo domingo. Chau, buen fin de...